Tania, un gusto poder compartir, además en un espacio como este. Y la primera pregunta que te lanzamos desde Voces en Lucha es ¿quién es Tania, ¿no? Ah, imagínate. Esa es la pregunta más difícil. Bueno, yo soy una venezolana muy orgullosa de ser mujer y venezolana y chavista, ¿verdad? Periodista, de venida a la política gracias al comandante Chávez. Entonces, gracias a eso soy diputada ahora a la Asamblea Nacional por la lista nacional y estoy desempeñándome en este momento como responsable de comunicación del partido y ahora, bueno, asumiendo la rectoría de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Un lugar, bueno, aparte de inmenso, con una importancia especial. Cuéntanos dónde estamos. Bueno, estamos en la nueva sede de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, antigua sede de lo que quedaba del diario El Nacional. El diario El Nacional es un diario emblemático en Venezuela, fue un diario emblemático, fundado por Miguel Otero Silva, que fue fundador del Partido Comunista de Venezuela, Premio Lenin de la Paz, un periodista referencia en ética y en periodismo, en ejercicio del periodismo para las generaciones que estudiamos después que él, y que le heredó el periódico a su hijo Miguel Enrique Otero, que hizo todo lo contrario del padre. Pero bueno, esta sede es, la donó a la universidad el diputado Diosdado Cabello, también primer vicepresidente del PSUV, porque en una disputa jurídica, él ganó una demanda jurídica contra Miguel Enrique Otero por difamación e injuria. En el año 2015, más o menos por esta fecha, creo que fue mayo de 2015, 82 periódicos de la región, una buena mañana titularon en primera página que nuestro presidente de la Asamblea Nacional de entonces, diputado Diosdado Cabello, era el jefe de un cartel internacional de las drogas. Y la noticia se viralizó, por supuesto, porque había periódicos de toda la región titulándolo en primera página. Earle Herrera, también diputado y periodista que falleció el año pasado, lamentablemente, profesor de muchos de nosotros, aunque no le gustaba que se lo dijera porque lo poníamos viejo, ordenó o pidió, yo era presidenta de la Comisión de Medios, y él pidió que hiciéramos una investigación a ver de dónde salía la noticia. Y así lo hicimos, como comisión parlamentaria, instalada formalmente. Revisamos los titulares, hicimos un arqueo de información numérico y empezamos a determinar de dónde salía la fuente que aseguraba tamaña cosa. Y resulta que eran 3 periódicos fundamentalmente, uno de ellos el Nacional, el otro el Diario de las Américas, que funciona en Miami y que es producto, el dueño es un banquero que estafó aquí a sus clientes de esa banca y se fue para allá y montó el periódico, que se llama Diario de las Américas, y el otro es El País de España. Esos 3 periódicos se retroalimentaron entre sí para una noticia que en realidad nunca se confirmó que existiera. Atribuían las declaraciones a un desertor del ejército venezolano que fue edecán del comandante Chávez, pero nunca dijeron declaró aquí o declaró allá, más bien se contradecían porque un periódico decía que estaba en España y el otro periódico decía que estaba en Miami. Entonces dictaminamos nosotros como parlamentarios periodistas además que estaban cometiendo algo que se llama difuminación de la fuente, ¿ya? Y una calumnia pues abierta y descarada. Sobre la base de nada estaban desprestigiando la moral de una persona, pero además de una institución del Estado venezolano. Ese informe se presentó en la Asamblea Nacional y fue aprobado por la plenaria. Es decir, la demanda que hizo Diosdado Cabello contra el ex dueño del diario El Nacional, estaba sustentada incluso en una investigación parlamentaria que fue aprobada en plenaria. Aún así, a pesar de que somos una férrea dictadura donde hay un solo poder que todo lo dictamina, fueron 7 años de disputa política, 7. Pasó por los tribunales, del tribunal ellos apelaban, después pasaba por otro, apelaban hasta que llegó al Tribunal Supremo de Justicia. Y el Tribunal Supremo de Justicia dijo, mire, usted ha causado daños morales, tiene que resarcir con esta cifra X, la que le puso a la familia Cabello. El señor Miguel Enrique ya no vivía aquí, ya había abandonado a sus trabajadores a la
a la buena de Dios, porque los trabajadores que finalmente se quedaron aquí no recibieron un pago justo por su retiro ni nada. Y no se presentó, entonces el tribunal dictaminó, el Tribunal Contencioso Administrativo, dictaminó que entonces esta sede era otorgada al demandante como pago, como indemnización por los daños. Y el diputado Cabello no las donó. Pero es curioso, lo decía hoy uno de los diputados que vinieron, aquí vino a sesionar la Comisión de Educación el día de hoy, decía, era el origen de una fake news, lo que llaman ahora fake news, fue el origen de la demanda. Y ahora funciona aquí una universidad que busca, o sea, no podemos decir que lo vamos a hacer, pero que busca pegarse más a la verdad, que busca que la comunicación sea un derecho humano y actúe como tal, y que está por lo menos orientada en todo lo contrario de lo que era esto, que era un laboratorio de propaganda de guerra contra el país, no de guerra sucia, ni siquiera de operaciones psicológicas, de propaganda de guerra. Aquí encontramos, entre otras cosas, impresos y restos de laboratorios de operaciones de guerra, pues de propaganda de guerra. Incluso las siglas de una empresa, de una ONG que estaba dedicada específicamente a eso, funcionaba aquí. Pues aquí dejaron carteleras, dejaron agendas, dejaron cosas impresas en la partida cuando se fueron. Justamente también a 20 años, ¿no?, de cumplirse de aquel golpe, en donde también estaba, ¿no?, centro de operaciones. Claro, sí, claro. Eso, el Nacional es curioso porque pasó de ser el periódico de la izquierda nacional, era el periódico de la izquierda, era el que leíamos todo, el que yo leía, salía corriendo en las mañanas a buscarlo cuando estudiaba en la universidad. Pero hubo una historia allí porque fue del grupo empresarial que pretendió gobernar a Chávez, que pretendió que como Chávez llegaba al poder, pues ellos se instalaban y iban a gobernarlo como cualquier presidente. Incluso la esposa del ex dueño del Nacional, o de esta sede por lo menos, ella fue una de las primeras directoras de comunicación del comandante Chávez. No era ministerio todavía, era una oficina de información y ella estuvo allí. Y creo que, bueno, ahí vino lo que siempre ocurre, pues cuando las élites se dan cuenta de que no es un gobierno para ellas, sino que es un gobierno para el pueblo, pues rompieron con el comandante Chávez y comenzó un resentimiento, que es lo que mueve a muchos de esos sectores que aquí se llaman oposición, y que realmente es una élite desplazada de privilegios. Ni siquiera es que han sido desplazadas completamente del poder, sino que ha sido desplazada de sus antiguos privilegios y que reaccionan de verdad desde las vísceras con mucho resentimiento. Esta era parte de ese grupo empresarial. Es interesante cómo Chávez no fue también creciendo y cómo fue posicionándose poco a poco y sin perder el horizonte de transformación social el que luego nos presentó, ¿no? Tú conoces de primera mano, has tenido la posibilidad de compartir mucho con Chávez. ¿Quién sería Chávez para ti? ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Quién es Chávez para ti? Imagínate. Él es de esos liderazgos que vienen como a abrir caminos. Era un adelantado a su tiempo. Muchas veces no entendíamos lo que él nos quería decir, pero él sí tú lo dijiste muy bien, él sí lo tenía claro. O sea, desde que era candidato presidencial, Chávez tenía el plan de cómo iba a ser la transformación que él venía a hacer en el país. Pero era un adelantado a su tiempo y si algo lo describe más allá de la cuestión política, era su profunda humanidad. O sea, un ser humano capaz de conmoverse por otro ser humano en cualquier circunstancia y poner eso por encima de todo. Mira, a mí, no sé si tenemos tiempo para la anécdota, pero mi esposo es comunicador también, es cineasta. Y cerca de aquí queda el Venezolana de Televisión, el Canal 8, que fue tomado durante el golpe de Estado. Él estuvo allí, mi esposo cerró el canal, fue del último que se fue, y fue el primero que llegó para reabrirlo, porque formábamos parte de un equipo del anterior, del presidente de entonces, que era un periodista muy reconocido aquí, que ya murió, que se llamaba Jesús Romero Anselmo. Pero mira esta historia del comandante Chávez para que tú veas quién es. Ellos están en ese lío
ya estaban en Miraflores, le cortaron la señal al canal del Estado y él se puso, como es técnico, se puso hasta que logró restituir la señal y entonces hicimos un último pase desde Miraflores antes que se llevaran a Chávez. En toda esa cadena de cosas llega un momento cuando ya se ven perdidos que los guardias nacionales, los custodios del canal que estaban defendiéndolos a ellos se voltearon y los pusieron presos. ¿Me explico? Estaban en la puerta, que no vinieran los golpistas y de repente recibieron otra orden y pusieron preso a mi esposo ahora y al presidente del canal. El presidente del canal habla con el comandante, porque hablaban a cada rato, y le dice, no, mire, ya no podemos destituir la señal porque ahora se nos voltearon los guardias aquí, estamos presos. ¿Sabes lo que le dijo Chávez? Secuestrado como estaba. Chucho, esos muchachos lo que están es confundidos. No los juzgues, ellos los que están es confundidos. Imagínate tú esa respuesta del comandante Chávez en ese momento. Pero bueno, eso era el comandante Chávez. Y después, oye, un hombre sumamente trabajador, con una visión de cada paso, cuál era su objetivo político, y con una bandera muy importante, que era concluir el trabajo que el libertador Simón Bolívar no pudo terminar. Entonces él sabía que Bolívar había apuntado a la soberanía absoluta del país y después todo lo que ocurrió no le permitió. Sabía que Bolívar había muerto traicionado por sus seguidores, por sus antiguos compañeros, y Chávez trabajó tanto, nos queda la satisfacción de que él no le pasó eso. Él murió rodeado de amor. Y todavía estamos aquí sus leales, aunque haya algunos pocos que se hayan ido, pero estamos aquí. Y después el tema de la integración latinoamericana, ¿no? De ese cambio del mundo, que es una idea muy bolivariana y mirandina, o sea, que viene de nuestros orígenes y que se mantiene vigente. Bueno, nuestra historia es muy corta, son apenas 200 años, ¿no? Pero se mantiene vigente porque se sabe que como repúblicas solas, aisladas, vamos a ser siempre objetos de agresión, como estamos siendo en este momento, porque nosotros tenemos amplísimos recursos naturales. Y las élites poderosas del norte, de todos los nortes, necesitan de esos recursos. Entonces el comandante Bolívar y el comandante Chávez, o sea, miraron, tiene que ser una unión de repúblicas que le dé la fortaleza necesaria y la integración necesaria para que nosotros podamos ser un bloque de poder en el mundo y no seamos víctimas de invasiones, de colonizaciones y de todo lo que hemos venido viviendo a lo largo de nuestra historia. Entonces, en esos tres objetivos él avanzaba, y lo otro, bueno, era el reconocimiento social, o el reconocimiento, yo no digo social, porque Chávez nos dio la condición de ciudadanos, ¿sabes? Aquí nosotros no todos teníamos cédula de identidad, pero no fue solamente la cédula de identidad. Y yo siempre se lo digo a los periodistas extranjeros, que el comandante estaba en una actividad cualquiera y tú estabas parada allí, siendo quien sea, una mujer lavandera o un hombre afrodescendiente o un chofer de taxi o quien sea, o un intelectual. Y le decía, comandante, y él te ponía el micrófono. Entonces aquí nos acostumbramos que cualquier líder social, cualquier cocinera de la patria, cualquier obrero de un patio de cualquiera de estas industrias, se para en un auditorio con 2.500 personas y habla normalmente. Porque él nos dio esa condición. No solamente de que tú tuvieras tu cédula de identidad y fueses un ciudadano para ir a votar cada 5 años. No, sino que en la Constitución dice que nosotros tenemos una democracia participativa y protagónica, y eso es verdad. O sea, uno tiene mecanismos aquí en Venezuela, y lo sabemos y no los creemos, de aportar en opiniones para todas las cosas. Entonces, él nos cambió esa condición. Entonces fue integrando, nosotros decimos que eso se llama inclusión, incluyendo distintos sectores que estaban aislados social y económicamente, incluyéndolos en la vida nacional, que es también el gran triunfo y es lo que le da a la revolución la fortaleza, porque después que a ti te dan voz, te dan participación, ¿quién te la va a quitar? ¿Me explico? Claro. Y eso se siente cuando caminas estas tierras, claro, que las voces hablan y no las callan, no aceptan cualquier cosa. Claro. Por eso fue que el rey de España le dijo, ¿por qué no te callas? Es una expresión que era mucho más allá de Chávez.
Era, bueno, cállense ustedes la boca. Y Chávez le dijo, no me callo ni no me van a callar nunca, ¿no? Y nosotros tenemos tenemos esa herencia pues muy presente. Ese rey de España que está acostumbrado a que nuestro pueblo, a haber visto que ha silenciado la voz de nuestro pueblo, ¿no? Realmente allá no tenemos participación, no tenemos protagonismo y nos entusiasma ver un pueblo como este, que aun a pesar de todo, ¿no? Mantiene esta resistencia, aun a pesar de todo, quiero decir, de los medios de comunicación, por volver un poco a la comunicación, que desdibujan este país y no hablan de lo que tienen que hablar, ¿no? Desviando la atención y no aterrizando en lo que está realmente pasando. ¿Qué papel juegan y jugaron los medios de comunicación en ese golpe, ¿no? Que nos has contado esa anécdota para saber quién era Chávez, que digo, están confundidos? ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación en ese golpe? No, ellos lo dijeron en la televisión, ¿sabes? Cuando ya se creían los gobernantes del poder, en las 47 horas que estuvieron en el poder, ellos lo dijeron abiertamente, lo confesaron. Este golpe se hizo en los medios de comunicación. Dicen por allí que fue el primer golpe mediático de la historia. Yo no lo creo así, yo creo que todos los golpes todos los sucesos tienen su parte protagónica de los medios de comunicación, en tanto son instancias de poder. Pero sí fue la primera vez que lo confesaron, abiertamente, que dijeron fuimos nosotros, y asumieron, digamos, la batuta de la supuesta transición del gobierno impuesto que venía. Ellos tenían una importante cuota de poder para decidir en ese momento, no solo lo que tal vez puede ser distinto en este golpe, pero y crearon condiciones, que es una de las cosas por las que nos pareció urgente, no solamente a nosotros, sino a los movimientos y partidos políticos del Foro de Sao Paulo. Crearon una condición de guerra civil en el país, de confrontación entre venezolanos, que también era inédita para nosotros en este tiempo, ¿no? En este siglo XXI. Hicieron creer una parte de la población que la otra parte tenía la culpa de todo lo que le ocurría mal, que iba a venir a quitarle lo que habían conquistado, que los iban a despojar hasta de sus hijos. Hicieron una inmensa operación de propaganda de guerra hasta llevar a un momento en que conformaron una masa no crítica, una masa acrítica que enardecida iba a tomar el Palacio de Miraflores, ¿no? Eso fue, yo hice junto con mi esposo unos documentales que van a cumplir ahora 10 años y si están aquí, los invito, se llaman Concierto para Delinquir, que fue justamente toda esa experiencia, porque estábamos los dos en BTV y allí estábamos mirando a través de las pantallas de televisión lo que estaba ocurriendo, ¿no? En ese momento era solo BTV, no teníamos sino solo ese canal y Radio Nacional, y eran 6 canales nacionales de televisión. Y todos los 6 estaban azuzando para que fueran a acabar con el chavismo. Porque era, bueno, como son todas esas, que habría que explicar todo el tema de cómo opera la psicología del terror, ¿verdad? Aterrorizaron simplemente a las clases medias o a quien se creía clase media. O sea, todo aquel que había conquistado un estatus social modesto, pero que les daba una condición de no pobres, ¿verdad? Lo confrontaban contra lo que ellos llamaban las hordas chavistas, que somos el pueblo llano, y decían que esta masa iba a ir a quitarles todo, los iba a atacar. Entonces los convirtieron en elementos aterrorizados, capaces de todo, que generan el miedo, trae rabia, trae violencia, trae odio. Entonces era una masa llena de odio que iba a conquistar el Palacio de Miraflores, y por eso lograron llevar a esa emboscada, a ese contingente de personas, y ellos mismos montaron la operación igual a la que montaron en Ucrania para el golpe, al Maidán, igual montaron la operación de falsa bandera para culpar al gobierno del asesinato. Pues eso fue lo que ocurrió, pero ellos creo que ese daño que le hicieron a la población en aquel momento todavía persiste. O sea, dicen los psicólogos que ataca las representaciones sociales del ser humano. Es decir,
tus creencias más arraigadas, las que vienen contigo de tu casa, pues de tus orígenes. Y esta operación iba dirigida a ese nivel psicológico de las personas para generar ese sentimiento de desamparo y de terror que las lleva después a actuar como animales, a saltar. Se instaló, porque nosotros vimos en ese documental, fíjate lo que hicieron. Ellos paralizaron la industria petrolera. Eso fue después del golpe. Vino diciembre de 2002, que fue donde hicimos los documentales, que fue el paro, el golpe económico, ¿no? Paralizaron la industria petrolera. Es decir, le cortaron los ingresos al país, como lo acaban de hacer ahora con las sanciones. Igual. Suspendieron actividades educativas y de entretenimiento. Cerraron los comercios. Es decir, y el transporte. Tenían a la población encerrada en su casa mirando la televisión. Y a través de la televisión estaba el bombardeo. Eso lo hicieron también previo al golpe, unas 48 horas antes. El bombardeo de propaganda. La televisión suspendió la programación. No había películas, era simplemente noticias y propaganda, piezas publicitarias de ni un paso atrás, Chávez, vete ya, bajaban la Santa María, gente destilando odio diciendo no, muérete chavista, no sé qué más. Lo hicieron los canales en cadena, o sea, al unísono, y solamente quedó la pantalla de venezolana de televisión al aire con el otro discurso. Por eso es que van y la cierran el día del golpe de Estado. Pero esa operación de aquel entonces, desde nuestro juicio, es la que tenemos ahora instalada con mecanismos más eficientes de difusión a través de las redes sociales, pero menos eficientes en cuanto a instalarse en el ideario colectivo del venezolano. En otros países es distinto, pero aquí el venezolano, porque hemos vivido la experiencia, hemos sido como una especie de laboratorio, tienen menos eficiencia en lograr ese tipo de resultados. También hubo una resistencia comunicacional en aquel entonces, podríamos decir, ¿no? Sí, claro. Que de hecho frustra ese golpe. Surgieron los medios alternativos y comunitarios en ese entonces. Salió después del golpe de abril, todos dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacer? Porque nos apagaron la información, pues los canales simplemente no dieron nada de lo que estaba ocurriendo. Chávez estaba secuestrado, no sabíamos dónde estaba Chávez y nadie decía nada, los canales no decían noticias. El Canal 8 estaba tomado por los golpistas. Y después de que eso también es un ejercicio de comunicación, ¿no? Y yo creo que hay que resaltarlo para las audiencias internacionales. La Constitución la escribimos nosotros, ese pueblo protagonista. Y cuando digo lo escribimos nosotros, yo, periodista normal, en la Cuarta República, cuando estudiaba en la universidad, nosotros activamos mucho como colectivos de lucha, pues, para instalar el derecho a réplica y el derecho a la información veraz y oportuna. No lo logramos. Y cuando vino la constituyente, nos movilizamos, lo llevamos a la Asamblea Nacional y eso hoy es un derecho constitucional y así ocurrió con mucha gente. ¿Por qué sale la gente el 11 de abril sin armas al Palacio de Miraflores con la certeza de que iba a restituir a Chávez y llevando la Constitución? Porque era una creación colectiva de nuestro derecho, me explico. Que no es que nos las aprendimos en el colegio, no la habíamos escrito nosotros con nuestra historia de lucha. Entonces era como el símbolo de lo que no iba a retroceder. Y aquí es increíble, o sea, la gente se vino sin nada. Aquí es Venezolana de Televisión, que queda unas pocas cuadras, lo tomó el pueblo de esta zona, que se bajó y dijo, no, miran, Chávez no se va y bajaron y sacaron a la policía armada sin armas, como lo hicieron en el Palacio de Miraflores. Porque ya existió un ejercicio amplio de comunicación real, de tú a tú, de pueblo a pueblo, comunicación con un propósito, comunicación que conduce a la creación colectiva que se resumió en la Constitución. ¿Me explico? Y eso fue obra del comandante Chávez, que también es la otra arista del comandante, que es la de la comunicación. Entonces todos salimos a ver, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo me fui a la Escuela de Comunicación Social donde había estudiado, me conseguía ya gente y así,
y comenzaron a surgir medios comunitarios, todo el mundo empezó a montar radios, después vinieron las leyes y después vinieron los reglamentos y el financiamiento del Estado para ayudar a los medios comunitarios, pero ellos surgieron en realidad solos. Quien escuche puede preguntarse, ¿y qué hacemos preguntando de 20 años para atrás, no? Pero por todo el sentido que tiene en este momento, ¿no? Esa batalla que ha dado el proceso bolivariano por otros sentidos, ¿no? No los sentidos hegemónicos, sino otros sentidos y en los que, como bien dices, tiene mucho protagonismo el pueblo. Has hablado de propaganda de guerra. No siempre se tienen claros esos conceptos. ¿Qué diferencia la propaganda de guerra sucia? Es que la guerra sucia es simplemente un formato para dañar la imagen de alguien, ¿no? La propaganda de guerra tiene de guerra sucia, ¿no? Porque tiene que desprestigiar y estigmatizar a sectores de la población. Pero cuando tú hablas de propaganda de guerra, es una propaganda planificada y ejecutada para la guerra realmente, para crear condiciones sociales en las cuales un segmento humano, como lo estamos viendo ahora con Rusia, ¿verdad?, es estigmatizado, criminalizado, discriminado, al punto de que se logra el desprecio, el acoso, la persecución y el ataque por parte de los otros grupos humanos. Justifica las acciones de violencia, las legitima, porque cuando te dicen que un ser humano es lo peor que puede haber, es la peor lacra, te están justificando moralmente también, entre comillas, el ataque posterior. Entonces, en este caso, como también ahora en el caso de Rusia se está haciendo, es una propaganda que está planificada para la guerra y que no se hace simplemente en un medio de comunicación. Los medios de comunicación son los altavoces nada más, pero son planificadas como estrategias de guerra. Así como te planifican un ataque económico, como en el caso de Venezuela, ¿verdad?, que ataca la moneda, la empresa petrolera, las cuentas bancarias, se roban activos en el exterior, etcétera, el salario. Te planifican el ataque militar territorial, que entonces incorpora desde las guarimbas terroristas aquí en las calles hasta la Operación Gedeón y las invasiones que han hecho por distintos flancos del territorio, y te planifican la estrategia de guerra cognitiva, lo ha dicho la OTAN ahora, ¿no? Lo de la OTAN es una confesión también, no es que sea nuevo, no es que no la hayan hecho ya, pero es la primera vez que te dice, mira, sí, es verdad, yo te he estado atacando, pero ahora voy por más. Ahora no me basta con cambiarte tu manera de pensar sobre determinados temas. Yo te voy a reconfigurar mentalmente para que tú seas un instrumento barato, porque así lo dice, a mi favor. Entonces, estos temas de comunicación, como el que le da lugar a eso, tienen que estudiarse desde esa perspectiva. Porque no es inocente la comunicación. Tú prendes la televisión, los que todavía vemos televisión, y buscas en Netflix la serie Tendencia de la semana, y seguramente te va a salir una historia de amor o algo así, y te sale una historia también que puede ser de un mercenario que viene a liberar a Venezuela o a Siria, ¿verdad?, que no se llaman mercenarios, son los héroes de la película, pero que son los mismos tipos como los de la Operación Gedeón, que venían aquí a sembrar minas unipersonales en la costa. Esos guiones son inocentes. Tendrán o esas series que hay montones dedicadas a la juventud, que son series muy centradas en el poder, muy centradas en todo este entramado cultural del pesimismo, incluso algunas escenifican. Yo me acuerdo de una que se llamó Juegos del Hambre, que fue muy sonada en ese momento, la veían los chamos, la veía mi hijo, y es un grupo de gente que la juventud de un pueblo mata a la otra por comida, mientras hay algunos que están en un laboratorio viéndolos cómo se matan. O sea, es una cosa que además siempre apelan a los instintos como más primarios del ser humano, ¿no? Uno es un actor inocente en todo esto. Yo no quiero decir que sea conspiranoica, que todo lo que veamos está mediatizado por eso, pero no es un actor inocente. Lo podemos decir aquí en Venezuela porque lo vivimos en carne propia. Y eso lo vivimos en el 2002, pero ahora en el 2017 hubo gente que quemó otra viva en la calle,
producto de operaciones similares que ahora tienen eficacia más cercana porque te llegan a través del teléfono en las redes sociales. Pero venezolanos que creían que porque tú eras moreno o porque tenías un uniforme de un despacho público o de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tenían el derecho de quemarte en la calle. Se genera un daño psicológico, se genera un daño social que daña, corroe el tejido social y deja heridas grandes. Lo que pasa es que no la cuantificamos como cuando cae una bomba y que tú cuantificas cuántas muertes hay, pero de que existe, existe. La dimensión humana, eso que alimentaba y que tenía tan grande el comandante Chávez, ¿está en peligro? No creo. Está muy atacada, sí, pero no creo que esté en peligro. Hay que trabajar con las nuevas generaciones que están en otra realidad, que viven en una realidad más virtual que real y que no sabemos, porque toda esa comunicación virtual está muy gobernada por las grandes corporaciones capitalistas, pues no sabemos qué están recibiendo a ciencia cierta. Una madre de ahorita, de esta época, no sabe qué está consumiendo su hijo en materia de entretenimiento y simbología, ¿no? Pero las generaciones un poquito más adultas tenemos a Chávez intacto porque es una conexión muy política, muy racional, pero también muy de corazón. Y yo me imagino que lo has visto en las calles de Venezuela, ¿no? Hay agradecimiento, hay ejemplo, hay razones éticas y morales para uno decir, oye, él dejó el ejemplo, él nos dejó el ejemplo. Tú no puedes ser más, o tú no puedes ser menos de lo que fue Chávez. O sea, esfuérzate, porque te toca, ¿no? Porque además tuvo algo muy importante que fue el sacrificio, ¿no? También. Porque el comandante Chávez pudo haber dicho, me retiro, me dedico a mi salud y ustedes sigan adelante. Era una opción, pero él decidió que no. Entonces lo ve el pueblo venezolano como un sacrificio. Para ir resumiendo y bueno, terminando, ¿no? El horizonte de la UICOM. Esta universidad surgió como un mandato del Foro de Sao Paulo, Congreso Internacional de la Comunicación, no sé si estuvieron, ojalá, diciembre de 2019. Y el presidente Maduro dijo, bueno, vamos a empezar aquí en Venezuela y como que puso el sello y la primera piedra, ¿no? ¿Qué buscamos? Cumplir con el mandato del Foro de Sao Paulo. ¿Qué pedía el Foro de Sao Paulo? Tenemos que hacer una red de comunicación popular entre los pueblos, donde nos podamos ver y reconocernos, ¿ya? Donde podamos contar nuestras historias, donde podamos hacer un archivo, donde podamos guardar nuestros tesoros culturales, nuestros tesoros identitarios, que son objeto del ataque cultural mediático simbólico, no solamente un ataque mediático en este momento, ¿no? Donde nosotros podamos tener ese gran repositorio de las historias que en el pasado y ahorita en el presente constituyen las luchas de los pueblos por su emancipación y por su identidad y por su soberanía. Entonces la universidad es primero una comunidad de saberes y un espacio de encuentro para quienes hacen comunicación o quieren hacer comunicación y tengan ese propósito de hacer una comunicación que sea no contraria, pero alterna, propia a digo no contraria porque no nos vamos a dedicar a estar desmontando lo que hace el corporativismo mundial con las comunicaciones, pero sí a construir nuestra propia comunicación. Está más orientada a eso, a dotarnos de herramientas, de conocimiento, de teoría, de historia, para construir nuestra propia comunicación, que ustedes algo de eso saben también, ¿no? Entonces, bueno, además busca también pensar la comunicación de este siglo XXI para nosotros, los pueblos en lucha, ¿no? Como sabes, es internacional, tiene un consejo directivo internacional que coordina Fernando Buenabad y estamos ahorita convocando a estudiosos, investigadores de distintas materias para formar equipos de investigación que nos ayuden a pensar este tiempo y a ver de qué manera nosotros podemos orientar la gama académica que podemos ofrecer aquí, pero también aportar, ¿no? Y la otra cosa que es muy determinante es que es en sí misma también una agencia de noticias también para los pueblos y una fábrica de contenidos
ahorita todos los equipos se fueron a las comunas de aquí de Caracas para desarrollar ya contenido con las herramientas que han adquirido aquí, que son herramientas en cuanto a estética y formatos y técnicas. Pues tenemos que ponernos en la era digital y en todo lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías, las estamos aprendiendo de pe a pa, lo mejor que podamos, ¿verdad? Pero que queremos ponerlo al servicio de esa nueva comunicación. Claro, porque los retos en esta era de capitalismo digital son muchos, ¿no? Claro, son muchos, y además estamos viendo que la censura se impone no solamente porque le digan a Rusia, le digan a Europa, ya los medios rusos no se pueden ver aquí, que lo cual es un horror. Un horror, o sea, debería haber una protesta mundial porque va en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces es un absurdo que tú veas a los jefes de la Unión Europea pararse allí con su cara dura a decir que no se ven. Pero no es solamente eso, sino que tú eres parte del algoritmo. Cuando tú te incorporas con tu teléfono celular a ver cualquier tema de tu interés, estás entrando por una ruta que te deja fuera de otras muchas. Y muy probablemente sigas solamente por esta ruta porque el algoritmo te va cada vez más segmentando en esa enorme Big Data, y resulta que tú, creyendo que te estás informando, te estás desinformando. Entonces tenemos que aprender a desglosar y a manejar esos algoritmos para no quedarnos, para no retroceder en el tiempo, porque entonces vamos a terminar, aparte de la banalización de todos los temas, de la imposición del discurso fatuo, del tema del yo y de la cultura del ego, de la belleza, de la belleza, bueno, de los patrones capitalistas, de la estética, en fin, de la antipoesía que vemos en muchas cosas que estamos mirando. Aparte de eso, te estás perdiendo en realidad de un universo de conocimiento que tú crees que estás conociendo. Entonces, es un tema que hay que evaluar desde la tecnología, por eso vamos a investigar también la soberanía tecnológica, hasta los grandes temas filosóficos, teóricos, semióticos, etcétera, y también el tema de nuestra cotidianidad, pues de ver cómo también investigar, y creo que ahí Venezuela tiene que aportar, porque nosotros hemos construido redes de comunicación popular que han sido determinantes en momentos específicos en los que hemos estado bajo ataque. Entonces también evaluar eso, también investigar esa forma de comunicación que ha tenido Venezuela, pero que tuvo el pueblo de Chile con sus recientes manifestaciones, ha tenido la minga colombiana, evaluarlos, estudiarlos, desgranarlos y ver, porque son unos aportes importantes frente al discurso único, hegemónico que pretende imponernos el capital. Cómo se articulan, ¿no? Como ese árbol de la Huitono, donde hay una articulación, esas chispitas de porque vida. Hay una raíz. Exactamente. Porque hay una raíz. Eso es fundamental. Es parte de lo que estamos estudiando aquí. Hay una raíz que te da la savia, pues, para que crezca, y hay un tronco que une. Así es, así es. Cerramos siempre nuestras entrevistas como espacio de comunicación popular en busca de esas voces en lucha por la dignidad y la justicia social, preguntando otra cosa muy socrática de qué dignidad para la persona que entrevistamos, en este caso, ¿qué sería la dignidad para ti? La dignidad es no traicionarse a sí mismo. Y no traicionarse a sí mismo y no rendirse ante, bueno, sí, es no traicionarse a sí mismo e intentar por todas las vías de ser respetuoso y amoroso con el otro, con el que tienes al lado, no importa cuál sea su condición social, ni su creencia religiosa o política o lo que sea, pues tienes siempre respetar al otro ser humano. Pues muchísimas gracias. Gracias.